Bien. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como saben estoy de viaje, así que les voy a dejar grabada, como ya les dije en el otro video, les dejo grabada esta clase de pesadores, ¿sí? Espero que se escuche bien, espero que salga bien, porque la verdad que el wifi que tengo acá no es muy bueno, digamos. Tengo miedo que se me corte. Pero bueno, voy a dar, seguramente esto Miguel ya se los explicó ayer eh, en la clase del martes, digamos, de haber explicado pesadores. Eh, no me he comunicado todavía con él para ver en qué va, pero bueno, yo les voy a hacer tipo una introducción, un poco hablarles de lo que son, de lo que es la sedimentación discontinua y continua, eh, y que veamos cómo se realizan los cálculos y a partir de qué ecuaciones nosotros vamos a realizar los cálculos, ¿sí? Para determinar el área del despesador, ¿tá? Bien, entonces, como ya les debe haber comentado Miguel, ¿sí? Eh, los, perdón, no estoy compartiendo, discúlpenme. Ahora sí. Bien. Como ya les debe haber comentado Miguel, ¿sí? Debe haber dicho que son los despesadores, etcétera. Eh, Básicamente son equipos de sedimentación continua, ¿sí? Eh, ¿qué significa esto? Bueno, generalmente son los más usados, en este momento son los más usados, no significa que los batch más pequeños, digamos, o sea, que el sistema continuo no se utilice, sino que se utiliza para volúmenes más pequeños, ¿sí? Estos sedimentadores o pesadores, planificadores, digamos, generalmente tienen diámetros, si son tanques metálicos, son de diámetros hasta 25 metros, ¿sí? De diámetro, y pueden ser también piletas hormigonadas que llegan hasta los 100 metros de diámetro, ¿sí? En los pesadores el fondo es básicamente el funcionamiento. Ya vamos a ver un par de imágenes, las van a ver ustedes en el PowerPoint, pero el equipo tiene en su base es cónica, ¿sí? Eh, eh, Supongamos que es circular, la base es cónica y va hacia el centro donde tiene la descarga, al igual que tiene la alimentación por la parte superior también en el centro, ¿sí? Entonces, también poseen unos rastrillos que están adosados a un sistema hidráulico, digamos, mecánico en el centro, por lo cual al ir espesando las partículas en el espesador al fondo, al irse al fondo, como se van aglomerando entre ellas y van conteniendo líquido todavía, para antes de descargarlas o mientras se descarga, como un sistema continuo, mientras se descarga esos rastrillos se mueven muy suavemente dentro del espesador. Yo les voy a dejar un videito que encontré en Instagram, ¿sí? Que lo descargué de una empresa y está muy buena, está muy bien. Y no te he explicado ni nada, se ve el movimiento. Entonces, esos rastrillos, al ir moviendo los sólidos sin levantarlos, ¿sí? Sino manteniéndolos en la zona baja, que es la zona de compresión, lo que hacen es lograr liberar parte de ese líquido que aún contienen para que suba el líquido, ¿sí? Y salga por desborde, clarifique, digamos, ¿sí? O sea, que salga por encima. Por debajo van sacando la parte, el lodo, ¿sí? La parte más concentrada en sólido, y por la parte superior, por desborde, va saliendo un líquido claro. Entonces, se puede decir, digamos, que los espesadores tienen tres zonas. O sea, una zona en la cual se da la clarificación, que es una zona donde tenemos la parte del líquido más claro, y que es la que sale por desborde. Una zona de sedimentación, que es la zona donde se produce literalmente la sedimentación de las partículas una vez que una vez que son alimentadas, o sea, por lo general la alimentación se da en esa zona, ¿sí? Y una zona de compresión, que es la zona más concentrada de sólidos, en la cual los sólidos más grandes principalmente se fueron al fondo
y después tienen todo el peso de la columna de líquido y los sólidos que se van depositando, y que a su vez van, por esta misma compresión, van liberando parte del líquido, ¿sí? Por el movimiento de los rastrillos, también liberan parte de ese líquido, y luego se descargan por la zona central, ¿sí? En esta imagen, fíjense, se puede ver, fíjense que dice feed más floculante, o sea, alimentación más floculante. ¿Qué se hace? Al líquido que nosotros queremos clarificar, ¿se acuerdan que yo les comenté cuando querían hacer la limpieza de la pileta? ¿Sí? Que hablábamos de la limpieza de la pileta. ¿Qué le agregamos? Le agregamos un coagulante, un floculante, un coadyuvante, ¿sí? Entonces, y ustedes lo echan en la pileta, o por lo menos yo, en el pelo pincho de mi hijo, tiraba el floculante y movía el líquido, ¿sí? Corría alrededor de la pileta, caminaba, lo hacía que se mueva, como para que los coloides se unan y después floculen, ¿sí? En este caso, previo a la alimentación del sedimentador, del espesador, se agrega el líquido que va a ser alimentado, se le agrega el floculante, ¿sí? Entonces luego es alimentado, ¿sí? En esta zona se alimenta el líquido con floculante, obviamente, el líquido con sólido, ¿está? Acá lo está alimentando como que lo está alimentando desde arriba en la zona de clarificación. En realidad, fíjense que tiene la zona de clarificación, la zona de sedimentación y la zona de compresión, y estas son los rastrillos que les comentaba, ¿sí? Entonces, esta alimentación por lo general está en esta zona, ¿sí? Entonces, se alimenta en la zona de sedimentación principalmente, o un poquito por encima. Entonces los sólidos, una vez que ingresan acá, ya están en una concentración similar a esto, y comienzan a precipitar, van cayendo, ¿sí? Van precipitando, se van comprimiendo aquí, van liberando líquido, y ese líquido claro va saliendo por acá, ¿tá? Y la corriente inferior, ¿sí? Va saliendo un lodo concentrado de sólidos, ¿sí? O sea, sale un lodo, no salen sólidos solo como una torta, como la torta en la filtración, sino que sale tipo un lodo, ¿sí? Pero sale con una concentración, un líquido muy concentrado en sólidos, ¿sí? Este es otro modelo. En esta imagen, ¿sí? Fíjense, esto es Bajo Grande. Esto es la planta de tratamiento de agua de Bajo Grande de Córdoba. ¿Sí? Bueno, esta es una vista con Google Earth. Fíjense, estos círculos que se ven acá son los espesadores. Este círculo que está marcado en amarillo, lo marqué en amarillo con el mismo Google Earth, mide 28 metros. ¿Sí? O sea que el diámetro de este espesador es de 28 metros. Perdón, miento, mide 56 metros, porque lo que medí con el Google Earth es esto, es el radio, ¿sí? Me mide el radio, creo que me medí el radio. Corrobórenlo ustedes, ¿sí? No tengo problema, puede que me esté equivocando, no, ahora no lo dejé anotado, pero cuando lo medí, no sé si estaba midiendo radio o diámetro, por lo que veo acá está midiendo radio, y me medía 28, no recuerdo si lo cambié de radio o a diámetro. Entonces, puede que sea 28 metros o 56 metros de diámetro, ¿sí? Corrobórenlo, pero fíjense el diámetro que tienen los equipos, ¿tá? Es más, si se acercan con Google Earth, se acercan mucho, van a lograr van a ver por encima todo lo que es el equipamiento, ¿sí? De alimentación y el equipo que mueve, que mueve los rastrillos, ¿sí? Todo el equipo el mecánico, digamos, toda la mecánica de los rastrillos están obviamente en profundidad, ¿sí? Bien. Bueno, sí, cambié la imagen del fondo del video porque no podía estar sentado, me daba calor de mis piernas, la computadora. Bien, entonces, digo, es para que tengan, esta imagen es para que tengan noción del tamaño del equipo que estamos diseñando, ¿sí? El equipo que están viendo en esta clase, ¿sí? Hay dos métodos, ¿sí? Para el cálculo de estos equipos, ¿sí? Para el diseño de estos equipos. Uno es el método de Chloe y Clevenger, ¿sí? En el cual, a través de este método, se determina lo que es el área, ¿sí?
y a partir del área el diámetro. Obviamente que si es circular y tenemos el área, vamos a calcular el diámetro o el radio del equipo, ¿sí? Y también la profundidad, ¿sí? La profundidad o lo hondo sería del equipo del espesador, ¿sí? Ese es el método de Clevenger, el cual se basa en sedimentaciones discontinuas, ¿sí? Que van desde una sedimentación muy diluida a una sedimentación muy concentrada, ¿sí? Son distintas experiencias discontinuas de sedimentación de una concentración de fluido a sedimentar muy diluido a uno muy concentrado, en el cual la sedimentación que nosotros buscamos, ¿sí? Que nosotros vamos a trabajar de alguna forma, o la que se va a utilizar en el equipo, está dentro de ese rango, ¿sí? Entonces, se hacen diferentes experiencias desde una alta dilución, por decirlo de alguna forma, hasta una alta concentración, ¿sí? En el método de Kinch, que es el que nosotros vamos a ver, ¿sí? Está también, o sea, el método de Kinch es como un arreglo del método de Clevenger, ¿sí? O sea, viene de ahí. Lo único en lo que cambia es que nosotros lo que se calcula a través del método de Kinch es solamente el área del espesador, porque se supone que los espesadores tienen entre 2 metros o 1,5 metros, 2 metros de profundidad hasta 4 metros. Digamos, con esa altura, ¿sí? Con esa profundidad es suficiente para tratar la solución. Es como que la variable más importante es el área del sedimentador, ¿sí? Entonces, en el método de King se trabaja, al igual que el método de Clevenger, ¿sí? Se realiza un ensayo de sedimentación batch o discontinuo, ¿sí? Pero uno solo, y con la solución que se va a introducir dentro del espesador, ¿sí? Entonces, básicamente es esta imagen, sería la sedimentación discontinua que les estoy nombrando, ¿sí? Es tomar la solución y la concentración que para el método de King es tomar la solución en la concentración que va a ingresar al sedimentador, ¿sí? Se toma esa solución, esa sustancia, lo que sea, con esa concentración. Se introduce ¿en dónde? En una probeta graduada, ¿sí? En un equipo con una graduación, y si no tiene graduación se le puede colocar una regla, y se introduce la solución dentro de esa probeta, ¿sí? O de ese recipiente. Entonces, y se va midiendo en el tiempo la altura, ¿sí? Las diferentes alturas de la interfase, ¿ven? Que va cambiando la interfase. En este caso, la concentración es totalmente uniforme, ¿sí? Y o sea, esto es al principio, al tiempo cero, nosotros tenemos esta altura de interfaz en la cual todos los sólidos están completamente homogeneizados dentro del líquido, ¿sí? A un tiempo determinado, ¿sí? Empiezan a precipitar los sólidos y parte del líquido claro comienza a verse arriba. Entonces, ahora nuestra altura de interfase, ¿sí? O la interfaz líquido solución, por decirlo, solución concentrada, ¿sí? Tiene otra altura distinta del inicio, ¿sí? A esta altura, pongamos que la probeta medía 50 centímetros acá, quizás al tiempo, a los 10 segundos, 20 segundos, va a depender del tamaño del tamaño del sólido, el tipo de sólido, etc. ¿Sí? A lo mejor a los 10 segundos, 15 segundos, el tiempo que sea, la columna de sólido está en esta altura, ¿sí? Y esto ya es líquido claro, ¿tá? Entonces tenemos que ser 45 centímetros. Si esto era 50, acá tenemos 45 centímetros, ¿sí? De la altura de interfase. A otro tiempo tendríamos otra altura de interfase. Y fíjense lo que va ocurriendo abajo. Se van dando las distintas zonas, ¿sí? de la sedimentación. En la zona baja, ¿sí? Se van todos los sólidos gruesos, los que se quitan primero, van al fondo, ¿sí? Y se va dando una zona media, ¿sí? Que es una zona que tiene concentración variable y tamaños variables de los distintos sólidos, ¿sí? La zona B, ¿sí? Se va
digamos, depositando o convirtiendo más en la zona C, ¿sí? Hasta llegar a un punto en el cual se vende, o sea, esto sería a un tiempo infinito, ¿sí? O a un tiempo muy largo, ¿sí? Quizás de un día para el otro. Eh, Obviamente, como les dije, depende del sólido, de lo que sea, pero eh, probablemente de un día para el otro, yo lo he dejado, a las experiencias que hice las he dejado un día para el otro, y sí logro un líquido claro, y en el fondo, digamos, logro la concentración máxima de sólidos, ¿sí? Obviamente con líquido aún, pero que esta columna ya no se mueve, digamos, queda con una altura definida. ¿Sí? Por ejemplo, estas son fotos, ¿sí? de experiencias que yo hice, quizás ahí no se ven bien, les tengo acá, voy a compartirles las fotos. Bien, ¿ven? Eso es al inicio, a los primeros segundos, esto es pulpa de papel. La misma pulpa de papel que si hacemos los prácticos, si no se siguen subiendo los casos de coronavirus en Córdoba y logramos hacer los prácticos, ustedes van a hacer esto. ¿Sí? Lo que tengo atrás es una lucecita LED, ¿sí? Para poder ver la interfase de mejor manera. Entonces lo que tengo es pulpa de papel, no me acuerdo si al 5%, al 3%. La introduje dentro de una probeta y creo que en la siguiente foto se ve, acá tenía la altura, medía con la altura de la probeta, pero después le puse como 1 centímetro, un pedazo de cinta métrica, ¿sí? Pero fíjense que casi al tiempo cero fue esto, ya empecé a tener una interfase, o sea, tengo una zona de líquido claro, ¿sí? Y una zona de sólidos más concentrados que va precipitando, que va bajando, ¿sí? Fíjense, ¿ven? Esto es a otro tiempo, ahí yo tenía, en esta tenía la luz apagada con la luz LED, y con esta probé con la luz prendida y se nota mejor con la luz apagada. Por eso son distintas y más blancas estas. Pero ven cómo ha bajado acá digamos, la columna, la interfase, ¿sí? Que es la que nosotros estamos viendo, bajó considerablemente, no recuerdo el tiempo, la verdad, pero esto lo iba sacando en el momento, o sea que me parece que era poco tiempo. Esto ya es a un tiempo bastante más prolongado, probablemente, no me acuerdo, pero fíjense que todo esto es columna de líquido, fíjense que tiene la base de una probeta que creo que mide como 35 centímetros hasta el cero, hasta el, sí, al enrase, acá al enrase de 1 litro, una probeta de 1 litro, creo que medía 35, 36 centímetros, una cosa así. Ven que ya le puse un pedazo de cinta métrica, entonces iba viendo las distintas alturas. Si esto arrancaba en 100, porque es un pedazo de cinta métrica vieja, esto arrancaba en 100, que era el 0, hasta arriba, y ahí iba midiendo las distintas alturas en la cinta métrica, las alturas de la interfase. Pero fíjense, acá es bastante notorio, y la luz lo permite, esto es líquido claro, ¿sí? Fíjense acá cómo está formado el sólido, cómo es que la luz permite ver detrás a través del sólido, ahí se ve un poco de porosidad, por decirlo de alguna forma, o de espacios que ocupa el líquido, ¿sí? Y fíjense que más abajo está mucho más concentrado, más allá de que la luz esté en esta altura, ¿sí? Si yo la bajo, o si yo la hubiera bajado, esto se notaba más concentrado, la luz no pasaba a su a través, ¿sí? Como ocurre acá. Entonces, ahí estaríamos en una zona, en una zona de la sedimentación intermitente, como cuando teníamos, como vimos recién en las probetas del PowerPoint, que era la zona A, la zona C y la zona D, ¿sí? Concentrado, la zona C donde están precipitando aún, y la zona A de líquido claro donde ya la B ha desaparecido. Esto es acá, ven, acá se ve mejor lo que estaba explicando recién. Esto aún tiene espacio hueco, por decirlo de alguna forma, y esto está mucho más concentrado. ¿No? Esto es, fíjense que esto lo saqué a distintos tiempos, todavía acá la columna estaba casi llegando al enrase de los, esto es 200, esto debe ser 300, y este 400 me parece. Estaba llegando casi el enrase de los 300 acá, este es 300, este es 250 y este es 200, o sea que estaba llegando casi a los 250 aquí, ¿sí? Estos 300, estos 200,
acá no llegaba todavía a los 250 y acá ya llegó a los 250. ¿Sí? Y después de un tiempo largo, esto ya lo dejé más tiempo, digamos, se mantuvo acá. ¿Sí? Se mantuvo acá. Entonces, podríamos considerar que la sedimentación terminó. ¿Ves? Y eso es el final. Todo esto es líquido claro. Obviamente acá en la zona de la luz parece turbio por el color de la luz, pero en realidad todo esto es líquido claro y esta es la zona D que se veía recién en las probes. Entonces, para el cálculo, esta es la experiencia, cuando yo planteaba recién que se hacen experiencias, fíjense, 35 centímetros mide el líquido. Cuando yo recién planteaba que se hacían, que Chloe Clevenger o a través del método de King se hacen experiencias de sedimentación discontinua, es esto. ¿Sí? Esta es una sedimentación discontinua, una sedimentación BAC, hecha en una probeta, en la cual nosotros conocemos la concentración del fluido que vamos a alimentar y vamos midiendo las distintas alturas de interfase a los distintos tiempos. ¿Sí? Con esto vamos a hacer una curva, ya lo vamos a ver a eso. Vamos a ver, pero básicamente a partir de los datos del descenso de esta columna de interfaz, ¿sí? De esta interfaz a partir del descenso de la interfaz de sólido-líquido, en el tiempo, ¿sí? Podemos nosotros hacer diferentes determinaciones, cálculos intermedios, ¿sí? Conociendo, ahora ya vamos a ver qué, a través de todo eso, llevarlo a la sedimentación continua y luego en la sedimentación continua, con los datos de información de sedimento, que alimentaríamos al sedimentador, etc., calcular el área del sedimentador. ¿Sí? El área o el diámetro, en realidad el área, y a partir de ahí el diámetro, si lo vamos a hacer cuadrado, que generalmente son cuadrados, que son circulares, perdón. Bien, vuelvo a la presentación PowerPoint. Entonces, bueno, estas son las imágenes que están mostrando recién. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que determinar en la sedimentación? ¿Qué es lo que, y esto probablemente ya Miguel se lo ha explicado, yo más o menos voy a hacer una explicación, pero cuando se alimenta al sedimentador, ¿sí? Cuando uno alimenta al sedimentador las distintas capas de sedimentación, las capas que hay dentro de de esa columna, ¿sí? de sólido líquido de mezcla, las capas tienen diferentes capacidades entre ellas de recibir sólidos por encima y de permitir que pasen a través de ella y precipiten. ¿Sí? Supongamos que son diferentes capas. ¿Tá? Entonces, una capa tiene mayor o menor capacidad de que ingresen sólidos, ¿sí? Precipiten sólidos, sedimenten sólidos en ella y atraviesen esa capa y depositen, digamos, esos sólidos, sigan cayendo y vayan liberando líquidos, ¿sí? Porque se da de forma ascendente y descendente, obviamente. Descendente de sólidos, ascendente de líquidos. ¿Ah? Entonces, esa capacidad de las capas, ¿sí? De permitir que los sólidos pasen a través, que sedimenten a través de estas capas, nos lleva a buscar una capa, ¿sí? Una capa que tenga una capa limitante, ¿sí? Que permita que ingresen sólidos, ¿sí? En ella, ¿sí? Y que se depositen sólidos a la misma velocidad. ¿Sí? Si esta capa tuviera una velocidad de ingreso de sólidos mayor que la que libera sólidos, ¿sí? Esta es una capa, imaginen que es una capa infinitesimal, no imaginen una torta así, ¿no? Imagínense que es una capa infinitesimal, o sea, obviamente esto siempre se habla en infinitesimales, en delta, ¿sí? Entonces, esta capa, ¿sí? Si a esta capa llegan mucha concentración de sólidos, ¿sí? y cuando esos sólidos pasan más lentamente que lo que llegan, esa capa, ¿qué ocurre con esa capa? Se empieza a concentrar, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, ¿sí? Y desborda. Entonces termino teniendo, en la salida del líquido claro, termino teniendo sólidos, ¿sí? Entonces, lo que se busca es que esa capa se mantenga
medianamente estable, y esa capa generalmente se da en la zona donde se alimenta, que esa capa se mantenga estable y que permita que los sólidos que ingresan a ella decanten o precipiten hacia la zona de compresión a la misma velocidad, ¿sí? Manteniendo ese equilibrio, tal que por arriba salga líquido claro y por debajo, o sea, por debajo de la zona de compresión, yo pueda obtener este lodo concentrado, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a suponer que nuestra capa limitante es esta, ¿sí? Esto ven como la probeta sería, ¿no? Si nosotros suponemos que esta es la capa limitante, entonces a esta capa ingresan, ¿sí?, una concentración determinada de sólidos menos una concentración que se depositan, ¿sí?, por el área, ¿sí?, por la sección, en un determinado tiempo, ¿sí? Esto fíjense que es masa. Si ustedes hacen concentración por área, por tiempo, por la velocidad de esta velocidad sería la velocidad de sólidos, o sea, la velocidad a la que se depositan los sólidos, más un delta de velocidad, más esta BL, fíjense que es de sentido contrario, sería porque es la velocidad a la que se libera el líquido, ¿sí? Esto es masa, ¿sí? Entonces deberíamos hacer un balance de masa entre lo que entra a la capa, nuestra capa, y lo que sale de la capa, que sería la concentración de sólidos que se eliminan, ¿sí?, que precipitan por la sección de por el área, digamos, del equipo, en un determinado tiempo, por el tiempo, ¿sí?, por la velocidad, por la suma de estas dos velocidades, ¿sí?, la velocidad de precipitación, ¿sí?, y la velocidad de movimiento. Esto está explicado, o sea, no voy a profundizar mucho más, sino que voy a decirles qué es cada cosa, ¿sí? Pero está explicado en uno de los, en este documento, fíjense que se llama sedimentación continua y discontinua, es el FAUST, ¿sí? Está explicado con este gráfico, tiene una explicación previa para esto, tiene, o sea, es sencillo, yo estoy tratando de explicarlo acá más o menos, para que ustedes lo comprendan, pero después cuando lo lean ahí lo van a terminar de entender, ¿sí? Van a estar explicadas estas ecuaciones, también todo, así que no se preocupen, no es que lo van a ver ahora y no lo van a ver nunca más y van a tener que tratar de entenderlo ahora, no se preocupen. Bien, entonces, la velocidad de sedimentación se plantea como hipótesis que la velocidad de sedimentación es una función de la concentración, ¿sí? O sea, la velocidad a la que sedimentan las partículas depende de la concentración de esa partícula, de la concentración que tenga esa solución, ¿sí? Por lo tanto, si la velocidad es función de la concentración, ¿sí?, esto, fíjense que esto acá, surge de este balance de masa, haciendo todos los cambios matemáticos, digamos, todas las operaciones matemáticas acá, ¿sí?, van a llegar a esto. Le va a quedar creo que les queda esto, o sea, la concentración por la variación de la velocidad con respecto a la concentración, la derivada, ¿sí?, menos la velocidad, más un diferencial o menos un diferencial de B. Ese diferencial es tan pequeño respecto de todo esto que se supone cero, digamos, entonces se elimina y les queda esto, ¿no?, que es básicamente esto que está acá. Entonces, si nosotros planteamos como hipótesis que la velocidad es una función de la concentración, la derivada de la velocidad con respecto a la concentración, o sea, es la variación de la velocidad con respecto a la concentración es la derivada, ¿sí? Esto es la derivada de f de c, ¿sí?, o f de c'. Por lo tanto, este b, que es el dl es la concentración, ¿sí?, por la derivada, ¿sí?, menos la derivada de esta función, menos la función en sí, ¿sí? Estas funciones, no se preocupen, estamos hablando de funciones, etc. Estas funciones ya van a ver a qué me estoy refiriendo con funciones. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener acá van a tener un gráfico en XY, ¿sí?, en el cual van a tener la altura de la interfase, es lo que viene, la altura de la interfase, y van a tener acá los distintos tiempos, ¿sí? Entonces ustedes van a estar graficando eso, no sé si esto es curvo o no, pero bueno, ustedes van a estar graficando eso punto a punto, ¿sí? Van a tener ese dibujo, ¿sí? Un dibujo de la variación de
de la variación, bueno, me lo borro. Total, ya lo vemos ahora. De la variación de la altura de la interfase con respecto al tiempo, y a eso van a buscar una ecuación, una función que ajuste a eso, ¿sí? Entonces, esa es la función que vamos a tener para derivar, etc. Si no se preocupen que ya lo van a comprender. Entonces, bien, volviendo acá, si se considera que C0 y H0, yo lo llamé H0, ¿sí? Pero es el mismo Z0 que ustedes van a ver en el post, ¿sí? En el libro que les comentaba recién, que está ahí, ¿sí? Ahí lo llama Z0, yo lo llamé H0, porque en los ejercicios lo llamo H0, a veces Z0, lo van a ver ahí. Entonces, si se considera que el C0, o sea, la concentración inicial, y el H0, ¿sí? La concentración y altura inicial de los sólidos suspendidos en la prueba de sedimentación intermitente, ¿qué es esto? Bien, yo tengo la pulpa de papel al 3%. Bueno, la concentración la voy a tener, ¿está? Y cuando eche todo ese líquido homogeneizado, que se lo he hecho 50 centímetros cúbicos, un litro y medio, lo que sea, con lo que me permite la probeta, ¿sí? Hasta llevarlo a la altura que yo quiera. Cuando lo eche, o sea, una vez que lo homogeneizo, lo echo dentro de la probeta, una vez que lo echo y llevo al volumen, a la altura que yo quiero comenzar la sedimentación, ese es mi H0, ¿sí? O sea, que sería esto, ¿tá? Esto es mi H0, que yo les comentaba. Entonces, acá tengo mi H0 y mi C0 lo tengo, ¿tá? Entonces, sabiendo eso, y el área de la sección transversal de la probeta, ¿sí? Suponiendo que el área de la sección transversal de la probeta es A, entonces C0 por H0 por el área es la masa de sólidos, ¿sí? Que yo tengo en la suspensión. A partir de ahí yo puedo calcular la masa de sólidos en la suspensión. Luego, si CL es la concentración de esta capa limitante que les comentaba antes, ¿sí? Y esta alcanza la interfaz en un tiempo TL, X, a una determinada altura X, la cantidad de sólidos que pasan a través de dicha capa va a ser, y esto es el balance que les comentaba recién, lo que atraviesa la capa, ¿sí? CL por el área, por el tiempo, ¿sí? Más B más BL, ¿sí? Bien. Entonces, por un balance de masa, que es básicamente esto, que está hecho acá, se llega a esta ecuación, donde si el HL representa la altura de la interfaz, o sea, un HL a un determinado tiempo, bien, se me desconectó. Bueno, como les dije, no tengo un buen servicio de internet y se acaba de cortar y volver, ¿sí? Entonces, como el HL es la altura de la interfase, ¿sí? A un tiempo TL, ¿se acuerdan? Se va bajando la interfase, nosotros lo medimos, entonces SBL va a ser HL sobre TL, ¿sí? A ese tiempo. Con esto, haciendo un despeje de acá, ¿sí? Llegamos a esta ecuación. No sé por qué me quedó esa forma. Bueno. Ay, Dios. Bien. Llegamos a esta ecuación para CL, ¿sí? Esta es la gráfica que yo les comentaba recién. Fíjense, acá tenemos altura de interfase, tenemos con ese al final, altura de interfase, tiempo, ¿sí? Para cada uno de estos, para cada uno de estos tiempos que nosotros vamos a medir, ¿sí? Nosotros vamos a tener puntos acá, obviamente, tendremos un punto acá, un punto acá, un punto acá. Nosotros vamos a definir una función que ajuste a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa función nosotros vamos a necesitar hacer las derivadas, para encontrar esta velocidad, ¿tá? Entonces, de esta función, ¿sí? Que nosotros vamos a determinar, acá está determinado cuál es cada uno de estos puntos que recién veíamos, ¿sí? Este H1, el B, que es el B, que es la derivada, si es la derivada en un punto, ¿sí? Va a ser el B, lo que hablábamos recién, el TL, que es este tiempo, el ZL, que yo lo llamé HL, acá está como ZL, Z1, Z0, compárenlo con el libro, digamos, ¿sí?
yo le cambié las variables para esta presentación, pero en el libro están con estos nombres, ¿sí? Así que no se preocupen, o sea, tienen relación. Revísenlo para mejor comprensión, si les parece. Bien, y esto, ¿sí? Esta información, todo esto que estamos viendo es la información que nosotros extraemos de ¿qué? De la sedimentación intermitente, o sea, de la sedimentación discontinua, ¿sí? De la sedimentación discontinua nosotros obtenemos esta información, las alturas de interfase, la función, ¿sí? O sea, cómo hace ese descenso en el tiempo, ¿sí? Vamos a derivar a partir de ahí las distintas alturas, bueno, todo eso lo obtenemos de acá, ¿sí? Llevado esto ¿a qué? A la sedimentación continua, lo llevamos al espesador ahora, ¿sí? En este caso, si acá tenemos el espesador, voy a acercar un poquito. Fíjense que tenemos la alimentación, que es el L0, y el C0 es la concentración, ¿sí? A la cual entra esta alimentación. Acá nosotros tenemos un volumen, ¿sí? Esto es volumen, no es velocidad, ¿no? Tenemos un volumen, un caudal volumétrico, que es lo que sale como derrame, que saldría como líquido claro, en el cual no tenemos sólidos, obviamente, porque estamos buscando que esto salga claro, y por debajo tenemos un flujo inferior en el cual tenemos un LU, ¿sí? Y un CU, que es la concentración, o sea, cuán concentrado me sale este flujo, ¿sí? La concentración de los sólidos. Está determinado cada uno de ellos acá con el nombre, ¿sí? Esto es cada una de estas que estábamos viendo recién, ¿sí? Y el flujo de sólidos a la entrada es L0 por C0, ¿sí? O sea, L0 por C0 es cuántos sólidos me entran, cuántos sólidos estoy alimentando, ¿tá? Y L0 y LU por CU, estas dos, o sea, la corriente de salida por la concentración de sólidos a la salida, me va a dar el flujo de sólidos a la salida, ¿sí? Entonces, lo que se hace es un balance de masa de sólidos y un balance de masa de líquidos, ¿sí? Si yo hago de sólidos, planteo esta situación, entonces tengo LU o L0 en función de los datos que yo tenga, ¿sí? Si yo tengo la alimentación y tengo la concentración inicial y me dicen que quiero obtener una concentración a la salida de tanto de sólido, ¿sí? O sea, tendría el CU, por lo tanto, el LU es básicamente un dato, ¿sí? Surge del balance de sólidos. Lo mismo para la alimentación, o sea, si me dicen a la salida del espesador va a tener una concentración de tanto, ¿sí? Una concentración, un flujo de sólido de tanto, siendo la concentración tal, ¿sí? El LU lo saco de ese flujo de sólidos, ¿sí? Surge de ahí porque tengo la concentración, a partir de una concentración inicial de tanto, o sea, probablemente mucho más diluida, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo concentramos y lo sacamos más concentrado, entonces el L0 también surge, ¿sí? Por lo tanto, haciendo entonces un balance de masa de líquidos, suponiendo que si esto es sólido, C0 es sólido, 1 menos el C0 va a ser el líquido, ¿sí? Esto es balance de masa, ¿sí? Esto lo tienen que saber de tercero. Como es líquido, ahora involucro a B, ¿sí? Al flujo de B. Entonces, L0 por 1 menos C0 menos L0 por 1 menos CU, ¿sí? Es igual a B, porque esto es salida, estaría sumando acá, ¿sí? Es un paso previo, nada más. Despejando, ¿sí? Reemplazando el EU, fíjense que yo hago todas las operaciones matemáticas, etcétera. Llego a esta situación, ¿sí? Y a partir de ahí, si yo divido todo por el área, obtengo esto. Donde este B sobre A, ¿sí? Dice, B sobre A es la velocidad de ascenso del líquido, ¿sí? Es el volumen de líquido, ¿sí? Por unidad de área que está subiendo, o sea, es la velocidad del líquido. Entonces, fíjense que me queda este BL, que es mi velocidad de ascenso de líquidos, ¿tá? Este BL, porque reemplazo acá, dividido esta relación, ¿tá? Donde en la relación, como la concentración que limita el proceso de sedimentación, lo planteamos recién, era el CL, ¿se acuerdan que el CL era la capa que limita el proceso de sedimentación, ¿sí? Que la capa esa que permite que
mientras ingresan sólidos acá, esos sólidos pasen a través de ella a la misma velocidad que ingresan, porque si no esta comenzaría a crecer, ¿sí? Y se desbordaría. Entonces, como esa capa es la limitante, tomamos como concentración inicial esta capa limitante, ¿sí? Y nos queda esto, L0 sobre C0, L0 por C0, ¿sí? Inicial, porque está hecho en base a S, ¿sí? En base a esta zona, a la parte inicial, sobre el área, ¿tá? Entonces, vemos que esta relación, fíjense, esta relación, mientras más pequeño es este número, ¿sí? Mientras más, ¿qué hacemos? Si L0 y C0 son valores constantes, ¿qué tiene que agrandarse para que esto sea más chico? O sea, el área. Mientras más grande es el área, más chico es este valor, ¿no es cierto? A esto constante, mientras mayor es el área, esto se hace más pequeño. ¿tá? O sea, 1 sobre 2 es 0,5. 1 sobre 8 es, no me acuerdo, 0,15, no sé, 0,16, 0,17,5, 0,12,5, no sé. 1 sobre 15 es más pequeño todavía, ¿sí? Entonces, lo que nosotros buscamos es la mayor área, ¿sí? La máxima área que me permita, ¿sí? Que se produzca esa separación completa de líquido claro por encima y sólidos concentrados por debajo. ¿tá? Entonces buscamos la máxima área. Para buscar la máxima área, lo que buscamos en definitiva es el mínimo o la mínima relación, ¿sí? el mínimo, este mínimo valor, el valor más pequeño de esto. ¿Por qué digo el valor más pequeño de esto? Porque esto va a estar en función, esto está en función, este BL, ¿sí? Está en función de la sedimentación intermitente, de la sedimentación discontinua, ¿sí? Como viene en función de la sedimentación discontinua, depende de las distintas alturas de interfase. ¿Se acuerdan que era la derivada de la función por la concentración menos la función, ¿sí? Entonces, SBL depende de todo eso, ¿tá? Por lo tanto, va a tener, van a tener distintos valores, no es que van a tener un solo valor, van a tener muchos valores en el cual van a seleccionar el valor mínimo, ¿sí? Que es el valor mínimo acá, nos da la relación mínima acá, ¿sí? Van a buscar un valor de BL tal que este valor de relación sea el mínimo, que es esto, ¿sí? Ven que está como vectorial acá, ¿por qué? Porque van a tener una matriz de valores en las cuales, una matriz de valores de RL, ¿sí? En las cuales para cada BL y para cada CL calculado, ¿sí? Y el CU es constante, obviamente, para cada BL y para cada CL, o sea, para cada uno de estos, ustedes van a tener distintos valores de RL, ¿sí? Entonces, esos valores de RL, lo que ustedes buscan es el valor más pequeño, positivo, ¿sí? No el valor más chico, lo que sea. No, el valor más pequeño positivo, ¿sí? Porque pueden tener valores en los cuales la sedimentación hace así, sube y baja en valores negativos. ¿tá? Entonces, buscando el RL o la relación mínima menor, la relación mínima positiva, la mínima relación positiva, ¿sí? A partir de eso, ¿sí? Como nosotros tenemos esta RL, es esta área, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, si esta RL, si nosotros buscamos el RL, tenemos que el RL, que es esto, ¿sí? Perdón, lo dije mal, ¿sí? Este RL es igual al L0 por C0 sobre el área, ¿sí? Que nosotros buscamos el área del espesador. Entonces, si L0, C0 por área sobre área es RL, al despejar nos queda que el área mínima, ¿sí? ¿Por qué el área mínima y no el área máxima? Bueno, es el área mínima necesaria para que se produzca eso. O sea, por debajo de ese valor yo no voy a lograr la separación. Probablemente para un área más chica, probablemente no precipite en esa capa, digamos, comience a subir y obtenga en algún momento líquido con suspensión, ¿sí? Con sólido en suspensión. Entonces, por eso es el área mínima, ¿sí? La superficie mínima. Por lo tanto, de esta ecuación, quizás debería haberla puesto ahí a la ecuación del otro lado, bueno, esto sería
de eso, ¿sí? Si esto es el RL, si esto es RL, ¿sí? Acá está RL, entonces L0 por C0 sobre A igual a RL, despejo el A, ¿sí? Me queda esto. Entonces, a partir de ahí obtengo el área mínima. Como es un círculo, calculo que el diámetro, ¿sí? A partir de ahí, calculo el diámetro mínimo necesario para mi espesador. Luego, la profundidad varía entre 2,5 metros y 3 metros, 4 metros, etc. ¿Sí? Pero la limitante es el diámetro del espesador. ¿Por qué? Porque, a ver, el diámetro, imagínenlo, ¿cómo hace la partícula que sedimenta? La partícula sale de la alimentación, se mueve y va cayendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Va cayendo. Entonces, si ese diámetro es muy pequeño, la partícula no alcanza a hacer este movimiento hacia el costado del sedimentador, ¿sí? De moverse hacia la pared del sedimentador e ir cayendo, sino que si está muy cerca la pared, muy pequeño, aparte de tener todas las limitaciones de sedimentación impedida, esa partícula sale de la alimentación, se mueve un poquito y en vez de caer, se queda ahí. Entonces se empieza esta columna empieza a concentrarse y empieza a salir para arriba, ¿sí? Entonces, si el diámetro es el suficiente, esa partícula que ingresa por el centro, ¿sí? Ingresa por el centro, ingresa hacia abajo porque la alimentación la empuja, luego se eleva un poquito por el mismo empuje de los líquidos, etc. Esa partícula comienza a moverse, se mueve, pero va cayendo. Como el área esa, como la sección o el diámetro es suficiente, esa partícula llega y cuando está llegando a la pared, o posiblemente, probablemente quizás antes, logra precipitar y caer, ¿sí? Y quedarse en la zona de compresión. ¿Tá? Que sería esa, o sea, se va a la zona de compresión. Esa situación que yo les planteaba se da toda en la zona, esta zona, digamos, que es la que debería mantenerse como constante, que es la que permite que la capa, todo el sólido que ingresa a la capa, precipita a la misma velocidad, ¿sí? Que la que ingresa. ¿Tá? Bien, dejo de hablar un poco. Pasemos entonces a un ejercicio. Entonces, en la guía, por ejemplo, vamos a ver el ejercicio 11. ¿Sí? Les muestro el ejercicio 11. Después los demás son muy similares. Yo no los hice todos. Este lo hice de dos formas. Una es suponiendo una ecuación, ¿sí? O sea, suponiendo una función de o sea, que la sedimentación sigue una función, y otra es buscando la función, ¿sí? Sin necesidad de saber cuál es la función, diciéndole, bueno, calcúlame a partir de esta función, que siga, que me busque los valores, bueno, ya lo vamos a ver. Obtuve los mismos resultados, ¿sí? Después, ustedes pueden usar cualquiera de las dos formas, ¿tá? Pero si yo les doy el ejercicio, probablemente si yo les doy el ejercicio, les doy la función. Si yo les diera un ejercicio en un parcial, probablemente les diga la función. O sea, ven que acá dice preparar una curva que muestre la relación entre la velocidad de sedimentación y la concentración del sólido. O sea, preparar esta curva significa haber determinado la función, ¿sí? Entonces, a lo mejor yo les digo, prepare una curva, sabiendo que la sedimentación intermitente sigue una función polinómica de tercer grado o una función polinómica de cuarto grado. Entonces ustedes van a plantear, de acuerdo a la curva que tengan, los puntos que tengan de la curva, la van a ajustar con una función polinómica, van a hacer un lim fit, ¿sí? Suponiendo una polinómica de tercer grado. Y bueno, x cubo, x cuadrado, x1. ¿Sí? Esa va a ser la f de x, como hacemos en filtración. La f de x, ¿sí? Entonces van a buscar los valores que ajusten a eso, van a hacer el lim fit, ¿sí? Van a buscar los valores que ajusten a x ahí, etcétera, y les va a ajustar las curvas. Entonces, yo si les doy si yo les tomo un ejercicio, es muy probable que les diga esta función, habiéndolo hecho yo ya antes, les voy a decir, esta sedimentación ajusta con una curva así, así, así. Entonces dice, se lleva a cabo una prueba de sedimentación discontinua
con una suspensión de cal. La interfaz entre el líquido y los sólidos suspendidos se observa como una función del tiempo. ¿Ven? La interfase entre el líquido y los sólidos suspendidos se observa como una función del tiempo y los resultados se vuelven a continuación. ¿Ven? El tiempo en horas y la altura de interfase, el Z o el H0 o el HS que yo les comentaba. Entonces, a tiempo cero, ¿sí? Estamos en la situación esta, ¿sí? A tiempo cero, me dice que a tiempo cero, la altura de la interfase mide 36 centímetros, ¿sí? A 25 en horas, a 0,25 de horas, o sea, un cuarto de hora, a los 15 minutos, la altura de la interfase bajó a 32,4. A la media hora, 0,5 de hora, ¿sí? A 30 minutos bajó esto, en una hora bajó esto, etcétera, etcétera. Ese es el movimiento que fue teniendo la interfase entre el líquido y la solución, ¿sí? Y los sólidos que están suspendidos. La prueba, dice, se lleva a cabo usando 236 gramos de cal por litro de suspensión. O sea, acá ya tenemos la concentración de la suspensión, ¿sí? Preparar la curva, como les decía recién, y dice, supóngase que la alimentación alimenta un espesador, y esta ya es la parte, esto ya es la parte, ¿sí? Del cálculo, sería el cálculo del espesador propiamente dicho, ¿sí? La parte del espesador continuo, ¿sí? Todo lo anterior es la parte discontinua, ¿sí? Supóngase que la alimentación alimenta un espesador a una proporción de 50 toneladas de sólidos secos por hora para producir un lodo espesado de 550 gramos de cal por litro. O sea, me está diciendo que esta es el flujo másico, ¿sí? Y esto es la concentración de cal por litro, ¿sí? Que tengo a la salida. Especifique el área del espesador necesaria y el diámetro, ¿sí? Ambos los vamos a calcular ahora. Bien, entonces ambos parámetros, digamos, el área y el diámetro, los calculamos ahora con las ecuaciones que vimos antes, ¿sí? Bien, una de las formas es esta, ¿sí? Una de las formas de cálculo es esta, ¿sí? Fíjense que yo planteo, tengo la concentración inicial, 236 gramos por litro, tengo el H0, ven que acá lo llamé H0 y acá lo llamé ZL, bueno, mezclo un poco. Mi H0 es 36 centímetros, que era lo que plantea el ejercicio, para tiempo cero es 36, y tengo mis distintos, para mis distintos tiempos, mis distintos valores de altura, de ZL, ¿sí? Podría haberlo llamado la HL. Acá fíjense que le puse como 0,001, como un tiempo mínimo, casi muy cercano a cero, para que me lo pueda tomar en los cálculos, ¿tá? Lo que hago es, sabiendo que estos son puntos, fíjense que no están ajustados, sino que son los puntos unidos por línea, ¿sí? Marcado. Entonces, sabiendo que la función que sigue esta curva es e a la x, ¿sí? Es una lineal, fíjense que es lineal, e a la menos x, 1, ¿sí? Sabiendo que sigue esta función, no es lineal, logarítmica, perdón, sabiendo que sigue esta función, ¿sí? Hago el infit igual que lo hacíamos en filtración, ¿sí? Planteamos el tiempo en la unidad, ¿sí? O sea, lo hacemos adimensional en la unidad que lo teníamos, o la unidad que ustedes quieran en este momento, pero mantengan las unidades después, ¿sí? El ZL, ¿sí? Adimensional, y la función FL, que es la planteada, ¿sí? Entonces yo tengo los dos valores para el infit, y hago el ajuste. Entonces me ajusta con esta curva, con esta f de x, ¿está? FLX por esto. Ahora ¿qué planteo? Esto. Voy a volver a la filmina. Planteamos esto, ¿sí? Le saqué una foto. Ahí. Planteo esto, ¿sí? Calcular la velocidad. Yo tengo la función, ¿sí? Tengo la función. Ya sé que la función es esta, ¿tá? Entonces, ¿qué va a ser el BL? Y bueno, el BL dijimos que era la derivada, ¿sí? De la función, esta planteada, la derivada de la función respecto del tiempo, ¿tá? Respecto de aquí en este caso. Es la derivada de esta función. Entonces, con eso calculo la velocidad,
¿sí? La velocidad de sedimentación. Y obtengo todos estos valores de velocidad. Calcular el ZI es, fíjense que es a partir de, ¿dónde está ZI? Esta era la derivada, primero es esto, y ahora calculamos esto, las distintas alturas, ¿sí? Esta es la derivada, aquí calculo la derivada, y acá calculo el ZI, este ZI es esto, acá, es esto, ¿sí? Las distintas alturas. Entonces, la función, ¿sí? Más la función por la concentración, la derivada de la función, perdón, es la, vamos de nuevo, es la función por la derivada de la función por la concentración menos la función, ¿sí? En este caso es para esta curva, por lo tanto es derivada del espacio, ¿sí? Estamos viendo para velocidades. Entonces, fíjense que como está con menos acá, ¿por qué? Porque las pendientes, la derivada es la tangente, ¿sí? En un punto, ¿tá? Entonces, la derivada para cada punto, o sea, es la tangente para cada uno de estos puntos, tiene pendiente negativa, ¿sí? O sea, me estaría dando, voy a comment, aquí, para este punto me da una recta ahí, para este punto me da una recta, obviamente que no las corta, ¿no? Acá yo dice porque la está cortando, no se ve eso. Voy a poner una roja. Para ese punto, ¿sí? Sería la tangente en ese punto, ahí, la tangente en este punto, la tangente en este punto, ¿sí? Son las distintas tangentes lo que me da la velocidad, ¿tá? Entonces, por eso es negativa, ¿sí? Es menos la derivada. Entonces, por lo tanto, acá se suma, ¿tá? Esa es la intersección tangente a la curva y el eje de las ordenadas, ¿sí? ZL, este ZI es el valor acá, tangente acá. Acuérdense, fíjense, vayan llevando esto con esto, ¿sí? Con estos cortes acá, ¿tá? Cada tangente de esta me da este punto, ¿sí? Esto es lo que estamos graficando nosotros. A partir de esto, estamos haciendo las distintas derivadas, ¿tá? Bien. Perdón, no estoy acá. Y entonces, la concentración, ¿sí? Porque dejé la raya. La concentración, ¿sí? La CL, ¿sí? ¿Se acuerdan que se calculaba? CL se calculaba a partir de esto, ¿tá? Fíjense cómo lo calculamos. Si ZI era eso, ¿sí? Calculamos a partir del ZI, calculamos las distintas concentraciones. Entonces, con estos datos, con CL y PL, ¿sí? La velocidad de sedimentación y la concentración, hacemos la curva, preparamos la curva que pide el ejercicio. Preparar una curva que muestre la relación entre la velocidad de sedimentación y la concentración de sólidos. ¿Ven? Que sigue esta curva, ¿tá? A mayor concentración de sólidos, ¿sí? Menor velocidad, ¿tá? Bien, entonces, ahora teniendo el CU, ¿sí? Teniendo estos datos, ahora ya tenemos todos los datos de velocidad de sedimentación y tenemos todos los datos de concentración, ¿tá? Entonces ahora a partir de este CU, de esta concentración, que es la concentración a la salida del espesador, y teniendo el flujo másico que teníamos del espesador, con esto ya podemos calcular, teniendo el BL y el CL, ya podemos calcular el RL, la relación mínima esa que planteaba antes en la presentación, en la filmina, ¿sí? Esta relación mínima, ¿tá? Calculamos la relación mínima para todos los valores de BL y de CL, ¿sí? Por lo tanto, de estos valores nosotros debemos seleccionar el valor mínimo, ¿sí? El valor mínimo. ¿Se acuerdan que les dije? Si era mínimo, significaba que el área era la máxima, el área más grande a determinar. Determinada en realidad, ¿sí? Entonces, para estos datos, el valor mínimo, fíjense que aumenta, viene de arriba hacia abajo, pasa por un mínimo que es 4,68 y vuelve a subir, ¿sí? Entonces, el valor mínimo en este caso es este, ¿ah? Es el RL 4, esto 0, 1, 2, 3, 4, esto está en origin 0, ¿sí? Entonces, el RL mínimo es 4,687 kilogramos centímetros litro hora, ¿sí? Esto es por las unidades que tiene esto, ¿sí? Acá, ¿tá? Entonces,
Entonces, bueno, esto es para calcular a partir de esta programación, no hace falta. O sea, esto es si tienen 100 datos, ¿cuál van a saber cuál es el mínimo? Y bueno, lo hacen con esta pequeña programación que dice cómo calcular el RL mínimo entre estos datos. Nada más, no se preocupen. Teniendo entonces el RL mínimo, ¿sí? Lo que hacemos es calcular la sección. ¿Sí? Teníamos que el caudal el caudal másico era, no me acuerdo cuánto era en el ejercicio, a ver, 50 toneladas de sólidos secos por hora, planteaba, ¿sí? Caudal volumétrico por la concentración me da la masa de sólido por unidad de tiempo, ¿sí? O sea que el L0, el L por el C0 ya me da esto. Por lo tanto, no me hace falta saber el L, ya me estaba diciendo que la alimentación era esto, ¿sí? Con esa concentración inicial, ¿sí? Con ese dato inicial de alimentación dividido el RL mínimo, esto era L0C0, ¿sí? Pero acá, como el dato ya estaba en caudal másico, directamente tomé como L por C0. Entonces, con ese dato y la relación mínima, el RL mínimo obtenido, obtengo el área mínima, ¿se acuerdan? La superficie mínima que les comenté. Esa superficie mínima, como es cilíndrico, el espesador, ¿sí? Circular el espesador, calculamos el diámetro. En este caso es 35 metros. ¿Ven? Entonces calculamos el área y que me quedó en feet cuadrado, que más fiero ese número, debería ser en metros cuadrados. Tenemos el área en metros cuadrados y el diámetro del espesador en pie cuadrado, en metro cuadrado. ¿Sí? Ahora, el otro, el otro método, ¿sí? Es básicamente lo mismo, solo que lo hacemos con un rango de datos. Entonces, al hacerlo con van a notar que tiene una pequeña diferencia en valores, pero que están muy cercanos los resultados obtenidos. ¿Por qué? Porque en uno lo hacíamos con los datos que teníamos, ¿sí? Con los 6, 7 datos, teníamos 3, 6, 7 datos. Uno se basa en los 7 datos obtenidos de la sedimentación intermitente, de la sedimentación discontinua, ¿sí? Que era el anterior, y lo que va a hacer es un ajuste, y ese ajuste tomar un rango de tiempo. Entonces, en ese rango de tiempo, que toma el rango cercano, voy a tomar de 0 a 300 minutos, ¿sí? Entonces, en ese rango de tiempo, ¿sí? Voy a tener todos los puntos, las curvas van a estar calculadas a partir de un rango de tiempo. Entonces, el RL mínimo, por ejemplo, va a ser muy cercano al anterior. El anterior era para un valor fijo, en este caso vamos a encontrar un valor mínimo para un rango de tiempo. Entonces, el valor ese va a cambiar, lo cual va a cambiar el área, pero la metodología es la misma, el resultado que se va a obtener es básicamente el mismo. Fíjense, es 35,643 metros, ¿sí? 50 centímetros más grande. Entonces, planteemos lo mismo, ¿sí? Fíjense, tenemos el C0, el H0, los distintos tiempos y las distintas alturas. Acá las llamé HL. Voy a acercar un poco. Y lo que planteo ahora es una función, ¿sí? Una función de ajuste. ¿Sí? Planteo esta función de ajuste y planteo una función objetivo en la cual la función inicial, el HLI ¿sí? O sea, los HLI estos, menos este calculado, ¿sí? Los valores calculados a partir de esta función, el cuadrado, ¿se acuerdan cuando hacían, a ver, no sé si han usado Excel ustedes, me han venido cursos que no han usado Excel, ¿se acuerdan cuando calculábamos el R cuadrado, del ajuste en Excel, que tenían datos, tenían puntos, distinta cantidad de puntos, ¿sí? Que le determinaban todos esos puntos, le determinaban una recta, tenían una forma, una recta. Entonces ustedes en el Excel le pedían la línea de tendencia, ¿sí? Le pedían la línea de tendencia, o sea, que le muestre el resultado y que le muestre el error. Bueno, ese error es el R cuadrado, ¿sí? Entonces, buscamos que ese error sea el mínimo, ¿sí? Posible, y obtenemos los valores que ajustan el A, el B, el C para esta T, ¿sí?
obtenemos los distintos valores que minimizan, ¿sí?, la función objetivo, o sea, que minimizan este ajuste de esta curva, ¿sí?, o sea, que buscamos la función que ajuste a esta curva o a estos puntos de forma mínima, ¿sí?, o sea, que tenga el mejor ajuste, ¿tá? Y obtenemos esta función, ¿sí? El h calculado en t es el h calculado en centímetros, ¿sí?, que es la anterior, la definida acá, ¿tá? Por eso, uno de los métodos es plantear que sigue una ecuación de este estilo, y es plantear que sigue siempre esta ecuación. Fíjense que esto es a más bx a la menos c exponencial a la menos c por t en hora. En este caso es básicamente lo mismo que esto, ¿sí? ¿Ven que es lo mismo? Solo que planteamos a más bx en el otro, y acá planteamos a más esto directamente, ¿sí? Y no involucramos al tiempo, entonces no podemos graficar contra el tiempo, obviamente. Entonces, planteando esto, obtenemos la función de ajuste, ¿sí?, nuestra h calculada, ¿sí?, la tenemos, y a partir de ahí hacemos lo mismo que hicimos antes. Calculamos la velocidad de sedimentación como la menos derivada en cada uno de estos puntos, ¿sí?, pero en este caso es en función de t, porque la curva está en función de t. Fíjense que el tiempo va de 0 a 300 minutos. ¿Tá? Entonces, esta curva va a estar ajustando, no va a estar ajustando punto a punto, sino que ajusta todos los puntos de la curva, ¿sí? O sea, ajusta todos los puntos desde 0 a 300 minutos, no solamente estos puntos. ¿Tá? Es la diferencia que les planteaba yo recién con el otro método. El ZI, ¿sí?, el ZL, los distintos ZI, que son las distintas tangentes, distintos cortes de las tangentes al eje de las ordenadas, ¿sí?, los distintos cortes de la derivada del eje de la ordenada, planteado como el H calculado por el BL por tiempo, ¿sí?, es lo mismo. Y las distintas concentraciones, fíjense que están todas en función de T. ¿Tá? Entonces, todas en función de T, cuando graficamos para T1, siendo esto T1, ¿sí?, graficamos, obtenemos la curva. Fíjense que esta curva es más redondeada porque ajusta con muchos puntos. Esta era más recta porque ajusta punto a punto los 7 puntos que fueron calculados acá. Estos 7 con estos 7, ¿sí? Por eso esta es más redonda, porque ajusta de 0 a 300, tiene un montón de datos, cada 15 minutos. Está de 0, 15, 300, ¿sí? Por eso dije 15 minutos. Entonces tiene datos de 0 a 300 cada 15 minutos. O sea, tiene muchísimos más datos que el ejercicio hecho de la otra forma, ¿sí? Entonces, de nuevo, buscamos acá el RL mínimo, ¿sí? Buscamos lo mismo, el RL mínimo, solo que en función de t. ¿Tá? Y graficamos ese RL mínimo en función de t. Fíjense que nos da una curva. ¿Tá? En esta curva hay un tiempo mínimo, ¿sí?, el cual nos minimiza el RL, ¿sí? O sea, hay un tiempo al cual yo obtengo el valor mínimo para todos los puntos de esta curva de RL. ¿Tá? Entonces, para determinar ese tiempo mínimo, ¿sí?, lo hacemos a través de Given Find. ¿Tá? Hacemos un Given Find y determinamos que para este T mínimo calculado, que es 112,13 minutos, ¿sí?, a los 112,13 minutos yo tengo un CL mínimo, ¿sí?, y un RL mínimo. ¿Tá? RL mínimo de cuánto? De 4,546, que comparado con el anterior es 4,687 el anterior, ¿sí? Porque era para cada uno de los puntos obtenidos por la sedimentación discontinua, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos puntos obtengo ese, en el otro, ajustados para todos los tiempos, obtengo prácticamente el mismo, ¿sí? A partir de ahí, calculo el área, ¿sí?, con ese RL mínimo, calculo el área, ¿sí?, y despejo el diámetro. Obtengo el área y el diámetro de la misma forma que lo obtuve en el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, esas son las dos formas que tienen para hacer el ejercicio. En los ejercicios que tienen en la guía, yo creo que no pongo qué función sigue,
¿sí? La velocidad de sedimentación ajusta con una curva tanto. Entonces, inténtenlo hacer a través de este método, ¿sí? Planteando la función objetivo, ¿sí? Planteen esta función. Esta función es básicamente la misma que esta, es básicamente esta, solo que esta ya tiene el valor dado acá, ¿tá? Tiene un valor de 1 acá. Si yo le pusiera un valor de 5, ajustaría de otra forma, ¿sí? Entonces, esta básicamente ajusta mejor, por decir de alguna forma, ¿tá? Y involucra más datos, e involucra, obviamente, como estoy tomando todos los tiempos, involucra los datos de la sedimentación intermitente. Lo hace, el ajuste lo hace de manera más correcta porque toma muchos más datos, ¿sí? Y no solo lo de la sedimentación intermitente, ¿sí? Entonces, traten de hacerlo de esta forma, ¿sí? Y después, bueno, si entra en el parcial, ya veré si les doy directamente para calcularlo así, o les doy directamente yo con un polinomio, o que ajusta con determinada forma, y lo calcularán de la otra, o lo ajustarán con esta misma. Eso no hay problema, porque si tienen los datos, el ajuste lo hacen ustedes, ¿sí? No depende de que yo les dé el polinomio, etcétera, ¿sí? Bien. A ver, ¿algo más que me quede por decir? No, nada más. Bueno, intenten hacer esos ejercicios, ¿sí? Los de la guía. Y no, recién hoy tuve buen servicio de internet y pude conectarme con la compu porque llegué más temprano al campo. Pero voy a revisar ahora el correo a ver si tengo mail, alguno, y bueno, trataré de responder lo que pueda. Y si no, ya cuando vuelva, antes del parcial, bueno, responderé todas las consultas que surjan después de esta clase, ¿sí? Bueno, chicos, cuídense, como siempre les digo, usen barbijo. Si salen a la calle, usen barbijo, no se los bajen, no, o sea, lávense las manos, cuiden a sus viejos, cuiden a la gente que tienen al lado, no, nada más. Ustedes piensen que el que está al lado tiene el coronavirus, a la mierda, así. Entonces, si el que tiene al lado tiene coronavirus, listo, yo me cuido. Si él no quiere usar el barbijo, bueno, me alejo, pero cuídense, por favor, porque los casos están aumentando mucho, ¿sí? Que no se complique. Que anden bien, nos vemos.